Hablar con Jesús. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interced por mí. Bueno, nadie puede negar que Dios tiene mucho sentido del humor. Porque cuando vi el calendario de meditaciones de hablar con Jesús, me sorprendió ver que hoy me toca predicar exactamente sobre el mismo evangelio que la última vez, los discípulos de Emaús. Y además ya estas 2 semanas he tenido que predicar al menos otras 4 meditaciones sobre este mismo texto, pero eso sí, a diferentes públicos. Y apenas estamos en la 3ª semana del tiempo de Pascua, es decir, que todavía queda más. Tal vez sea que Dios quiere que para mí este sea mi nuevo pasaje del Evangelio favorito. Pero en todo caso, como suele suceder, aunque estemos leyendo el mismo texto una y otra vez, el Señor siempre tiene cosas nuevas que decirnos. Porque la palabra de Dios es así, dice la carta a los Hebreos: viva, eficaz, más cortante que una espada de doble filo. Y la historia es bastante conocida. Cleofás y su compañero, de quien no tenemos el nombre, han puesto toda su confianza, toda su esperanza en Jesús de Nazaret. Creyeron, y tenían motivos para hacerlo, que él sería quien libraría a Israel. Y ahora, 3 días después de su crucifixión, lo único que queda es la duda, la tristeza, la desilusión, la desesperanza. Estos discípulos deciden alejarse de Jerusalén. Me parece un mecanismo de defensa bastante lógico, ¿no? Porque ese, además de ser el lugar donde habían crecido su esperanza en esas promesas, también había sido el lugar donde había muerto todo en la cruz. La fe de estos 2 hombres está herida. Sus ojos están tan nublados, tan aturdidos por lo que ha sucedido, que no consiguen reconocer a Jesús, incluso cuando camina a su lado. Y esta historia de Emaús es nuestra historia. Vamos hoy a fijarnos con atención cómo actúa Jesús dentro de este relato, porque en su modo de proceder se revela mucho la esencia de su amor y de su misericordia. Porque qué asombrosas la paciencia infinita y el respeto absoluto de la libertad de Dios, que Dios tiene para nosotros. Aquí comienza el milagro de la paciencia de Cristo, porque cuando aparece junto a estos 2 hombres, Él no se impone. No aparece de repente con todo su esplendor, con toda su gloria, y les echa en cara directamente su poca fe. No les obliga inmediatamente a creer, sino que simplemente se acerca, se une al camino de estos hombres y les pregunta: ¿de qué venían conversando? Claro, esto sí es una opinión muy personal, no es dogma de fe, ¿no? Pero yo me imagino al Señor haciendo esta pregunta y por dentro muerto de risa, pero también sumamente conmovido mientras escuchaba a estos 2 discípulos echarles aquel cuento de lo que él mismo había vivido en primera persona. Me sorprende mucho que Jesús respeta el ritmo, porque claro, si te están echando un cuento del que tú te sabes todos los datos, la tentación de intervenir es muy fuerte, ¿no? Pero Jesús respeta el ritmo, respeta la necesidad de hablar que tenían estos 2 hombres, la necesidad de desahogarse, de exponer toda su tristeza. Podría haberles dicho: dejen ya de quejarse, ¿no se dan cuenta que soy yo el que resucitó? Pero en cambio, qué sorprendente, Señor, tú los escuchas, tú les permites que expresen todo su desencanto, hasta el punto que el desahogo y la melancolía es tal que dicen: nosotros esperábamos que Él fuera el libertador de Israel. Claro, qué dolor y qué esperanza tan frustrada, ¿no?, en esta confesión. Aquí la primera lección para nosotros de este evangelio de hoy. El Señor tantas veces tampoco irrumpe en nuestras vidas con prepotencia, sino que se hace compañero de nuestro camino, respeta la distancia, cosa que es asombrosa porque estamos hablando nada más y nada menos que de Dios. Él respeta también nuestro tiempo de duelo, nuestro espacio para la duda, por los motivos humanos. Él camina a nuestro paso y nos pide obviamente que vayamos a su paso, pero mira, tantas veces no tiene mayor problema en ir al nuestro, incluso cuando esos pasos a veces nos llevan lejos de Él. ¡Qué paciencia la de Dios!
Ahora me acabo de acordar de un dato interesante de la Sagrada Escritura. Resulta que cuando estudiamos los salmos, se hablan de los géneros de los salmos. Y existe un grupo que es, de hecho, el más numeroso, que es el de los salmos de lamentación. Y sorprende saber que este es el género más numeroso y por bastante, ¿no? De hecho, de cada 3 salmos, prácticamente uno es salmo de lamentación, es decir, casi el 40%. ¿No te parece sorprendente que los salmos, que son palabra de Dios, mejor dicho, palabras que Dios mismo nos presta para que hablemos con Él, muchas veces son salmos de lamentaciones, son palabras de queja? Dios nos presta palabras para que nos quejemos con Él. Qué paciencia la de Dios. Pero no todo queda en la queja, porque si no sería inútil, sino que siempre en estos salmos de lamentación, después de que el salmista no se ha dejado nada por dentro y se ha desahogado totalmente, termina el salmo con un acto de confianza. En Dios haremos proezas, yo confío en el Señor es mi roca, mi baluarte, etcétera, etcétera. Bueno, pareciera que un poco el Señor está buscando hoy lo mismo con este evangelio. Una vez que ha escuchado a estos 2 discípulos deshogarse, Jesús ahora ejerce su paciencia de maestro para consolidarlos en la fe. Utiliza las escrituras, les explica todo desde Moisés hasta los profetas, para explicar por qué era necesario que Cristo padeciera para entrar en su gloria. Y fíjate bien que no les da una orden, no les da inmediatamente las razones, sino que además de que no les exige una fe ciega, les ofrece la luz de la palabra. Y con una paciencia admirable les va revelando el sentido de todo lo que ellos han escuchado tantas veces, el sentido de la cruz, el sentido que va mucho más allá de esas experiencias que han quedado frustradas. Esa paciencia de Cristo, que es una paciencia pedagógica. Y como decimos tantas veces, ¿no? El pasaje de los discípulos de Emaús es la historia de nuestra vida, porque también el Señor ha tenido con nosotros una paciencia pedagógica. Ahí nos enseña que la fe no anula la razón, sino que las ilumina. Y poco a poco, con ese amor típico de Dios, sin forzar, va preparando el terreno de nuestro corazón. En el Evangelio de hoy se nota que el fruto de esa paciencia es inmediato, ¿no? Porque ellos dicen, no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras. Por eso, este Evangelio es para ti y para mí una invitación a maravillarnos por ese modo en el que Dios nos va llevando por la vida. Esa historia de Emaús es nuestra historia. Dios soporta pacientemente nuestras impertinencias, nuestras quejas, nuestras impaciencias, nuestra tardanza para entender las cosas que están pensadas por Él. ¡Qué paciencia la de Dios! Y por si el mensaje no había quedado claro en el Evangelio de hoy, una vez que llegan los 3 a Emaús, el texto dice que Jesús hace ademán de seguir adelante. Y este gesto es muy revelador, porque una vez que les ha abierto los ojos de la razón al explicar las Escrituras, además de haberles revelado la verdad, Jesús todavía respeta la libertad de que ellos decidan si quieren que Él se quede con ellos o no. Aquí tampoco Jesús se impone. Incluso después de haber recibido ese bálsamo con su cercanía, de haberles mostrado la verdad, Jesús, sorprendentemente, repito, deja espacio para la libertad de aquellos hombres. Pero para que de verdad esta historia de Emaús termine de ser también nuestra historia, tú y yo tenemos que usar también nuestra libertad para decir, quédate con nosotros, Señor. Que no te dejemos pasar de largo cada día, en cada misa, en cada comunión, en cada rato de oración, en cada detalle de servicio, en cada sacrificio llevado para unirnos a la cruz. Señor, libremente yo quiero decirte, no pases de largo. Quédate conmigo. Él está caminando, de hecho, con nosotros ahora mismo, en nuestras tristezas, en nuestras dudas, en nuestros caminos de huida. El Señor nos escucha, nos va explicando el sentido de las cosas. Pero, al final de cada jornada, queda intacta nuestra libertad. Él espera que seamos nosotros los que le digamos libremente, quédate con nosotros, Señor. Bueno, vamos a pedirle al Señor que especialmente el día de hoy nos conceda la gracia de reconocer más rápidamente su presencia junto a nosotros, especialmente esa paciencia tan asombrosa cuando camina a nuestro lado, especialmente en los momentos de mayor confusión.
que le saquemos mayor provecho a esa confianza que el Señor quiere tener en nosotros, hasta el punto de que deja que nos desahoguemos, que acudamos a Él a la oración para contarle lo que Él ya sabe. Eso sí, siempre y cuando no dejemos de confiar en su providencia. Señor, enciende en nuestros corazones esa palabra tuya para que, libres y libremente convencidos, te digamos cada día: quédate con nosotros, Señor, porque te necesitamos para volver a empezar. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.